Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Está el chat, están ustedes de a poquito entrando. ¿Qué tal? ¿Cómo anda Julieta? Y está grabando, así que vamos a esperar que terminen de entrar algunos. Perfecto, gracias. Vamos a esperar que terminen. ¿Qué tal, Samuel? Vamos a esperar que terminen de ingresar algunos que están ingresando. Así arrancamos. Sí, mira, Mauricio, sí, se los voy a colocar en Classroom. No hice tiempo, es decir, sí, no hice tiempo a colocar el detalle de los capítulos. ¿Está? Sí, después se los coloco en Classroom. Así cuando le subo los videos y todo, le pongo el detalle. Realmente estuve de acá para allá y fueron bastantes cosas. Así que después se los subo. Esperen una persona ahí. No, igual se los coloco para que ya, si uno quiere empezar a leer, arranca y te empieza a leer, no hay problema. Sí, no hay problema. Lo que pasa es que las tareas en la semana, a veces estas las hago todo el finde y el finde, viste, subo el material, todo. Por un tema también de, capaz que lo saben, capaz que no. Cuando uno se conecta con internet, no es lo mismo la velocidad de bajada de un archivo que la velocidad, sí, que la velocidad de subida. ¿Qué significa? Un video de las charlas nuestras ocupa 60 megas, por ejemplo. Vos bajar 60 megas por internet, lo bajás, depende de la velocidad que tenga, lo bajás relativamente rápido. Pero para subirlo, la velocidad a veces es el 10% o el 15%, está de la relación entre una y otra. Por lo tanto, vas a tardar un poquito más. ¿Está? Eso es lo que tiene con respecto a las velocidades. La velocidad de subida de archivo siempre es mucho más lenta. Eso es lo que tiene. Ah, mirá vos, 300 y tenés 300 megas de bajada y con suerte 20, ¿te imaginas? Ah, bueno, el otro día vemos, más o menos estamos estables ahí, habíamos llegado acá, que era lo que nos faltaba. Yo había justo anotado que era la página 3, que habíamos llegado ahí. Así que vamos a continuar con esto. Tal vez, si venimos rápido, hasta terminamos unos minutos antes. Bien, esto ya lo habíamos analizado en su momento. 4. Acá estamos hablando en realidad, para repasar un cachitito, ¿no? Esto de los riesgos y controles generales, lo que teníamos en claro era, vamos a simplemente volver para atrás por un tema de engancharnos de repaso. La infraestructura que hace a la informática, y tenemos hardware, software y telecomunicaciones. Habíamos comentado que dentro de, entre comillas, los riesgos, es que rápidamente pasan a ser obsoletos los equipos de hardware. También el software, pero el de hardware. Entonces, ¿qué sucede? Hay empresas que, si el sistema, si el software viene funcionando bien, no le conviene tocar nada porque la inversión que hacen para comprar un nuevo equipo, y en realidad si sigue funcionando de forma adecuada, no lo justifican, por lo tanto, darle continuidad en el tiempo. Respecto al software y respecto al hardware. Y cuando habla de las telecomunicaciones, habla de, en muchos casos, las redes que están manejando y las velocidades que están utilizando. Calculen que la velocidad de Internet se duplica todos los años. La velocidad, estamos hablando. Perdón, corrijo, cada 6 meses la velocidad. Cada una vez por año son los datos. Calculen que eso es abismal. Por lo tanto, hay empresas que depende puntualmente cuál es su actividad, mantienen o no determinado equipamiento. Entonces, por eso habla en la parte de las telecomunicaciones, cómo lo vamos a manejar. No sé si ahora saben que hay todo un tema con respecto a la nueva velocidad de Internet.
Igual acá en Argentina estamos años luz, ¿no? Porque actualmente, ¿qué tenemos? 4, ¿está? Pero a nivel mundial hablan de velocidad de 5 ya. Eso lo tienen más o menos escuchado. ¿Alguna vez lo escucharon eso? ¿Alguno lo escuchó? ¿Eso? Que actualmente nosotros estamos trabajando con. Y la tendencia es, claro, claro, como dice Eric. ¿Está? El tema es que hay una puja de poder con respecto a esta nueva tecnología. No sé si eso lo saben. La nueva tecnología es 100 veces más rápida que la actual. ¿Escucharon? 100 veces más rápida que la actual. Claro, como dice Eric. ¿Por qué el problema? No, no solo entre China y Estados Unidos. Porque el punto acá, ¿saben quién es? ¿Cuál es? ¿Quién lo desarrolló este tipo de sistema? ¿Tiene una idea cuál es la empresa que lo desarrolló? ¿Eh? Es una empresa china que fabrica celulares. Tal cual, lo que puso Eric, Huawei. Entonces se imaginan que Estados Unidos no quiere que todos sus datos pasen por una empresa china. ¿Se entiende? Entonces hay un tema ahí. ¿Está? Entonces ese es el punto de conflicto que tiene Estados Unidos. Y nosotros vamos a ver cómo la desarrollamos y la trabajamos nosotros. ¿Se entiende? Porque el concepto de dominio, claro, pero porque hay un tema de seguridad y ellos lo tienen muy claro esto. Y bueno, hay un tema. Hace muchos años atrás, las computadoras Lenovo, lo pueden googlear esto, porque lo que les digo es real. Venían con un sistema que vos cada vez que ingresabas a internet y googleabas algo en internet, copia de esa información de tus links, se lo mandaban directamente a qué? A Lenovo. Venía con un software que lo que hacía era derivar tus links también aquí en Lenovo. ¿Qué les parece? Eso pasaba con Lenovo. Sí, se armó un cachengue complicadito. ¿Está? Por eso el tema de la seguridad. Por eso en Estados Unidos la mayoría de las computadoras son que son de ellos. Muchas son Dell. ¿Está? Bueno, vamos a avanzar en esto. Sí, es todo un tema. Bien. Eso en términos de diseño, eso viene. Ah, ¿viste? Pero es un tema. Es un tema. A ver, chicos. eh, Igual esto lo vamos a tocar más adelante, porque lo van a ver conmigo más adelante. Pero simplemente como comentario. Manden ustedes mismos un correo electrónico a ustedes mismos, así, un loop, que diga, en el asunto, diga vacaciones, y en el cuerpo del mail diga Caribe. Y mándense ustedes mismos un correo. Van a ver que cuando después entran a cualquier lado del navegador, les van a caer ofertas de vacaciones en el Caribe. Es así. Porque Gran Hermano Google lee todos los mensajes. Eso está en las condiciones de Google. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. No se preocupen que lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, volviendo a lo nuestro. Fíjense, los datos y cómo trabajan las organizaciones. Sí, eso también, sí, Mauricio, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Vos hablás, hablás fuerte y querés buscar algo en el celo y te lo levantas. Sí, sí, sí. Es todo un tema. Bien, pero vamos a lo nuestro porque nos vamos a ir un poquito y se va a complicar. La arquitectura, cuando uno trabaja en determinadas empresas, se llama centralizada porque toda la información se guarda en un servidor central y nosotros de ahí obtenemos qué datos.
Por lo general se llaman terminales X o terminales bobas. ¿Por qué? Porque si nosotros, es cuando la típica te dicen se cayó el sistema, quiere decir que vos no podés operar contra el sistema. Eso sería el caso de las terminales X o terminales bobas, que no tenés capacidad de funcionamiento, porque no podés acceder al sistema, entonces no podés hacer nada. ¿Cuál también es una terminal X o una terminal boba? Si vamos al caso, un cajero automático. Un cajero automático, si llega a haber algún problema grande en la red, los dan de baja desde la red y directamente no lo puedes usar. Es así, te lo bloquean por software. ¿Está? Eso sería más que nada que un modelo centralizado de terminales X o terminales bobas. Ahora bien, en lo opuesto a esto es el que aparece el descentralizado, que se llaman cliente-servidor. ¿Qué significa esto del modelo cliente-servidor? Que es muy utilizado. Por ejemplo, una pyme, vamos a hacer el caso fácil. Tenés 3 o 4 computadoras y tenés una impresora. Tenés una láser o una inyectora. Una láser por lo general. La pregunta es, ¿desde cualquier equipo podés imprimir? ¿Le mandás la impresión a la láser? ¿Desde cualquier equipo lo podés hacer? Si las tenés en red, ¿qué les parece? Hola, hola. Y sí, como dice Mauricio. Claro, si está, obviamente, están en red. ¿Eso qué significa? Que es un modelo cliente-servidor. Vos, con tu computadora, estás en red, no tenés impresora, pero sos cliente ¿de quién? De otra máquina que tiene conectada la impresora. Por lo tanto, cuando vos mandás a imprimir, no hay inconveniente. Mandás a imprimir y listo. Las dos tienen capacidad de trabajo. Esa es la diferencia que hay entre un modelo cliente-servidor con un modelo de terminales X o terminales bobas, porque las otras no tienen capacidad de trabajo. En cambio, como estamos hablando, cliente, servidor, sí tienen capacidad de procesamiento. ¿Queda clara la diferencia? ¿Queda clara la diferencia entre los dos modelos? ¿Estamos? Vamos a avanzar. Y es lo que estamos diciendo. Cliente que vos pedís, el servidor es el que entrega la información, no son bobas, permiten el procesamiento, hay factores de comunicación y eliminan todos estos elementos. ¿Está? Por eso son muy utilizados este tipo de, se llama topología, esta forma de distribución del modelo cliente-servidor. En muchos casos es muy utilizado, porque vos compartís recursos. Esa es la característica que tiene el modelo cliente que servidor. Vamos a avanzar. Bien, esto que estamos viendo acá es lo que veníamos charlando, por eso no me quería adelantar mucho. Cuando se habla de el tema de, entre comillas, seguridad dentro de la organización a nivel datos. ¿Qué significa? Hay situaciones donde el administrador de toda la red o del sistema, tiene obviamente el nivel de prioridad o de perfil que permite modificar cosas, y uno no. Pero dentro de las características es, fíjense en el último punto, que es el diseño de políticas de backup. ¿Saben a qué me refiero cuando uno dice backup? ¿Tienen idea cuando uno dice qué es un backup? ¿No? Bien, es así, es una copia. Si es una copia, es una copia de datos, como dice Silvina. Es una copia de los datos. Por eso habla de planes de contingencia. Si vos haces un backup, haces una copia de seguridad de todos los datos. ¿Está? En realidad, deberían hacerse 2 copias de seguridad. ¿Por qué? Yo hago 2 copias de seguridad y las guardo en lugares distintos. Porque si llega a haber algún inconveniente, si yo tengo una sola copia y llega a haber un inconveniente, estoy perdido.
Pero si tengo dos copias y las guardo en lugares distintos, digamos que minimizo el riesgo. ¿Se entiende? Por eso el backup también, como lo hago en dos lugares, la otra es de acuerdo al volumen de información que estamos manejando, es cada cuánto tiempo vamos a ejecutar este backup. ¿Me siguen? Porque si tengo mucho movimiento de datos y el backup lo hago una vez por mes, estoy re complicado, pero súper complicado. Si tengo mucho movimiento de datos, en el día hay que hacer el backup. Porque el riesgo es gigantesco. ¿Se entiende? Hacer un backup. Hoy conectan un dispositivo externo, un disco rígido externo y ya está. Y hacen un backup. ¿Se entiende? Esa es la característica que tiene. Permite, por lo menos, quedar a resguardo con los datos. Ponerle un backup que se rompió el CV, digo, 4 meses. Mirá vos lo que dice Samuel. Sí, es re complicado. Es re complicado. Que no te agarre un virus complicado, que no tengas un problema físico con el disco. Por eso hay que hacer un backup. Por eso se recomienda hacer un backup. ¿Está? Son cositas que hay que tener en cuenta. Vamos a avanzar. Bien. Esto es genérico, ¿no? Independientemente del backup, el tema del mantenimiento del software. De acuerdo a las condiciones que uno tiene, pasa porque qué tipo de mantenimiento se hace. Muchas veces el mantenimiento es preventivo, como dice Samuel, ¿no? Es decir, verificar cómo sean las cosas porque después no hiciste backup, no venís haciendo determinado tipo de mantenimiento y, viste, el día que se da la situación entran en crisis y sonaste, porque tal vez no tenés respaldo físico del dato que vos estás guardando. A eso se refiere la política de seguridad. No con respecto a tipo policíaco, ¿no? Pero sí tener la cautela de decir, che, si usamos estos datos, si la computadora no se hizo un backup, hacerle una copia de seguridad. ¿Está? Porque de esa forma quedás a resguardo de que si pasa algo, tenés en un disco externo toda la información y salís adelante. Viene por ahí. Por eso se llama riesgos y controles generales. Unidad. Bien, esto es genérico. Porque dice planeamiento. ¿Qué sucede? Habrán visto con Santi, cuando uno tiene que hacer este tipo de tarea, tiene que programarla en el tiempo. Cada cuánto tiempo hago los backups, cada cuánto tiempo hago el análisis de los usuarios, cada cuánto tiempo hago un relevamiento de cómo venimos trabajando. Hay que hacerlo de forma sistemática. Insisto, hay muchas empresas que no lo hacen. Pero es aconsejable que lo hagan de acuerdo al volumen que están manejando cada cierto tiempo. Vamos a avanzar. Bien, acá esto es también, habla de las redes. Una red LAN es una red, no digo doméstica, pero es una red que se encuentra toda concentrada en la misma organización, en el mismo lugar físico. Es una red de área local, eso es una LAN. Si tuviera una W, que es una WAN, es porque ya directamente tenemos varios edificios y compartimos información entre varios edificios. ¿Está? Que es lo que dice ahí puntualmente, una red WAN. Ahora, ¿qué sucede? Con respecto a estas dos, y ahí dice muy clarito, anticipar necesidades futuras, hay ciertas cosas que podemos anticipar y otras que resultan compulsivas. Que hay veces que a pesar de tener una idea de cómo lo podemos proyectar en el tiempo, se pueden dar situaciones ajenas que nos obligan a rápidamente adaptarnos a la tecnología. Ejemplo, lo que estamos transitando ahora, la pandemia. Hace, no digo un año, pero un poquito más, en enero del 2020. ¿Ustedes piensan que las empresas pensaban que iban a estar cerradas un año? ¿O algunas organizaciones
se iban a tener que comunicar sí o sí, por medio de la informática. Por ejemplo, las farmacias o los laboratorios médicos. Le mandás por WhatsApp la orden. Antes no. Antes ni de casualidad. ¿O no? No sé si alguno va a la farmacia y dice, tome, acá tengo la receta, te la paso por WhatsApp y ya está. Antes lo podíamos hacer esto. No, claro, el médico te atiende online. Claro, lo haces por una app. Pero antes, olvídate. Si te faltaba la firmita, el sello, inviable. ¿Está? Y sin embargo ahora le mandás por WhatsApp, le mandás la orden médica o le mandás un laboratorio al laboratorio mismo y te lo imprimen, a lo sumo lo dejan constancia y ya está. Agilizó, fue compulsivo. Sí, fue compulsivo. ¿Está? ¿Soy claro con esto? Sí, fue, como dice Mauricio, lo que pasa es que fue traumático. Fue traumático. Nadie se esperaba pasar a esto. Pero, y sí, fíjense ustedes, vamos a lo nuestro, vamos así a lo cotidiano. El dar clases. Cuando terminó el 2019, ¿alguno pensó que el 2020 no íbamos a poder ir a la facu, a cursar físicamente en el lugar, a tomar un café en la cafetería, a juntarnos ustedes a estudiar o todo eso? Nadie lo pensaba eso. ¿O no? ¿O me equivoco? ¿Quién lo hubiera pensado en el 2019? Nadie. Y estamos en el 2021. Tal cual, ¿viste, Joaquín? Sí, 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 fue así. Y estamos en el 2021 y como viene la cosa, me parece que vamos a llegar a fin de año igual. ¿Eh? Estamos hablando de 2 años. Tecnológicamente, Económicas rápidamente pudo rearmar esto. Yo que también estoy en otras universidades, les puedo asegurar que no han tenido el timing que ha tenido Lomas Económicas. ¿Está? Eso, yo que estoy en otras universidades, eso lo he visto. ¿Eh? Y la otra, bueno, en este caso lo hacemos vía Zoom. Y hay algunas cositas que también, entre comillas, por el caso, como lo vengo trabajando, como alumnos también, algunas ventajas se han logrado. Por ejemplo, no tener que viajar. Hoy cursás, está, se movieron, no, que siempre tú ves cómo se las cosas tan rápido. No quedó otra, Joaquín. Acá en Económicas te puedo asegurar que el año pasado se estuvo trabajando antes de largar, pero a full, a full, a full. El primer cuatrimestre del año pasado, nivel, por lo menos, nivel de estrés bastante grande. ¿Está? Y viste, es todo un tema también. Todo es todo un tema. Pero fíjense un detalle. También cómo cambió. Bueno, las clases grabadas, yo se las grabo, las clases, ustedes las ven ahí en YouTube. Capaz que alguno no puede cursar, capaz que alguno no se siente bien, capaz que tiene algún temita. Bueno, ese es otro. Bueno, Walter, sí, no quiero generalizar, pero bueno, es así, ¿viste? Bueno, vamos a lo nuestro. Acá lo que plantea es que como organización es importante lograr, lo que dice acá, dice varios elementos, yo me quedo con uno que es central, que es el planeamiento estratégico del sistema de información. ¿Qué quiere decir esto? Que como organización, siempre recuerden que el sistema de información es soporte de nuestro sistema administrativo. Si nosotros dentro de la empresa se generan proyectos a futuro o cambios grandes, eso impacta directamente ¿qué? En el sistema de información, porque es lo que nos va a permitir que trabajar día a día. ¿Eh? Por eso habla de planeamiento estratégico. Cuando uno habla de planeamiento estratégico, porque yo estoy mirando que un par de pasitos más adelante, tratando de mirar un poquito más adelante. ¿Está? Eso es lo que hace este planteo. Por eso acá
en esta diapositiva habla de la infraestructura, el tipo de negocio, cómo va a ser la información, cómo se va a guardar, qué tipo de software vamos a elegir. Porque hay una realidad. El software tiene un costo. Y la empresa lo que quiere obviamente es tratar de amortizar lo antes posible el costo de la implementación de un sistema. Si el sistema está constantemente evolucionando, se complica. ¿Soy claro? Porque es un costo que lo estás repitiendo. Lo importante es lograr que tener una visión a futuro, ver cómo podemos lograrlo y ver cómo nos resulta rentable en el tiempo. Vamos a avanzar. Esto es mesa de ayuda para que quiera avanzar. Ahí tenemos análisis de datos. ¿A qué se refiere esto? Que lo vamos inclusive a trabajar más adelante. ¿Qué significa esto del análisis de datos? Hay una frase que hace poquito la leí, hablando del análisis de datos, que un gerente de IBM decía, en realidad, datos sobran, lo que falta es analizarlos. ¿Qué significa con esto? Nosotros con un análisis de datos podemos obtener, por ejemplo, perfiles de clientes, por ejemplo, qué tipo de producto estamos manejando en el stock y nos conviene o no nos conviene tenerlo, ¿está? ¿Qué elemento es el más vendido y por qué resultó más vendido? ¿Qué elemento lo debemos de cambiar porque no tiene salida? ¿Esto surge de qué? De analizar los datos. Cuándo el cliente compra determinados productos, qué tipo de cliente tenemos, ¿está? Todo eso es un análisis que se ejecuta a partir de qué momento, a partir de la venta. Cada vez que nosotros salimos del hipermercado con el ticket, se procesa toda una información a posterior que les permite saber cuál es nuestro perfil como cliente, cuáles son los productos que ellos tienen más salidas, cuáles son los productos que se llaman principales y satélites, porque por ejemplo, cortito se lo voy a poner, lo vamos a ver más adelante inclusive. ¿Cuál es un producto principal y un producto satélite, por ejemplo? Fuera de la pandemia, ¿no? Si cualquiera de nosotros pasás por las heladeras de los congelados y compras hamburguesas, ¿está? La heladera de la hamburguesa, abrís, sacás la caja de hamburguesa. ¿Qué suele haber cerca de la heladera de hamburguesas? Los panes, ¿qué más? Los panes de cabeza, ¿qué más? Papas, ¿y qué más? A ver, porque las papas están congeladas. Ahí está, los aderezos, lo que dicen, bien ahí, lo que dicen ahí. Porque vos tenés tu góndola de pan, tenés tu góndola de aderezos, al haber papas congeladas, pues la tenés ahí en la misma heladera seguramente. Pero hablar de aderezos o hablar de pan es un producto que no es principal ahí. Vos tenés una góndola de pan y tenés una góndola de aderezos. Sin embargo, como te estás llevando un patty, en proximidad te dejan un producto que termina siendo satélite del otro. ¿Se entiende? Eso sale del análisis de datos también. Porque vos directamente lo llevas de ahí, capaz que no vas a la góndola. ¿Se entiende? ¿Soy claro con esto? Eso sale de cuando ellos analizan qué cosas compraste. En general, ¿no? Uy, yo paso media hora. ¿Eh? Bien. Proyectos especiales. Hoy, si hablamos de comercio electrónico, ¿les parece que es un proyecto especial hoy hablar comercio electrónico? ¿O ya es de hecho? Comercio electrónico ya es de hecho hoy, ¿o no? Porque la pregunta del millón es, a ver, ¿han realizado alguna compra por comercio electrónico ustedes? Por lo menos una en el año. Muchísima puso Jonathan, mirá, puso muchísima puso. Quiere decir que esto ya no es, y un par, ya no es un proyecto especial. Hay muchas empresas, y lo tenemos en claro, que viven gracias a quién? Al comercio electrónico.
Hoy ya es una realidad, desde hace unos años es una realidad. Pero con la pandemia fue, y sí, el supermercado, tal cual, tal cual. Haces todo el pedido, vas y lo retirás. O decís que te lo traigan, tal cual. Es así, Jonathan, como dice Jonathan. Ya no es algo especial, forma parte ahora del cotidiano. ¿Está? Bien. Y controles, para ir terminando, controles generales, ¿qué dice? Separación de funciones, estructura organizativa. ¿Qué significa esto de separación de funciones? Lo que quiere decir es que se debe respetar el orden administrativo. El sistema tiene que responder al orden administrativo. Si el orden administrativo es un caos, el sistema va a ser un caos. Pero cuando el orden administrativo está correctamente jerarquizado y está bien separado cada una de las áreas, es algo más, ¿se entiende? No es que otra cosa. Por eso de separación de funciones quiere decir cómo se realizan las distintas actividades en la organización. Lo que dice abajo, seguridad física y lógica, es lo que charlamos hace un ratito. Acá, por ejemplo, aparece una palabra nueva, tal vez la conoce alguno. Al final habla de UPS. ¿A alguno le suena esa palabra, la de UPS? ¿A alguno le suena? Sí, a Daniel sí. A ver, ¿qué es una UPS? A ver, ¿a qué le suena a los chicos que dicen que sí? Epa, ¿alguna? ¿Algún centro ahí? A ver. Bien ahí, como dice Daniel. El de respaldo, mira, voy a lo que dice Daniel. Una UPS es un sistema ininterrumpido de energía, que es lo que significa que si a vos se te corta la luz compulsivamente, ¿no? Porque es así, la UPS sigue alimentando esa computadora, suena una alarma, te avisa que tenés, claro, de acuerdo a la capacidad que tiene esa UPS, tenés los minutos para guardar todo y apagar la computadora y no perder ningún dato. Es lo que dice ahí también Samuel. ¿Se entiende? Es decir, a vos te permite, se cortó la luz, pum, pum, empieza a chillar. Uy, ¿qué pasó? Bueno, voy cerrando todo, voy guardando todo y apago esa computadora y por lo menos los datos quedan a resguardo. ¿Eh? Y no tengo ningún inconveniente. ¿Estamos? Eso es la UPS. Bueno, y para terminar, que es lo último, está, fíjense lo que está planteando, que para un control del sistema, insisto, estos controles generales y riesgos, ¿qué dice? Contraseñas y perfiles de seguridad, equipamiento, protección de incendios, fallas del sistema eléctrico, fallas de conectividad, porque hay veces que hay organizaciones que tienen que tener conectividad sí o sí. Por lo tanto, no tienen un solo proveedor de Internet, hasta pueden tener dos proveedores de Internet. Porque si se cae uno, siguen con el otro. Depende del tipo de organización que estamos trabajando. ¿Está? Porque el servicio de Internet hoy también es fundamental. Así como hablamos de la luz, de la energía eléctrica, bueno, también el tema de Internet. ¿Está? Bien, ¿cómo anduvimos, chicos, hasta acá? Esto después se lo subo a Classroom. ¿Cómo anduvimos? ¿Lo fueron siguiendo? ¿Eh? Hola, Houston. ¿Bien? Bueno. Bueno, bárbaro entonces. Nos quedan 4 minutitos, entonces hoy bajamos la persiana 4 minutitos antes. Hacemos así y nos vemos el día lunes. El fin de le subo el material. El fin de le subo el material. Bueno, buen fin de. Nos vemos el lunes, chicos. Saludos. Buenas noches. Hasta luego, chicos.